Entonces, bueno, vamos a seguir vamos a hacer la introducción rápida que dijimos el otro día. Un momentito. Bueno, sí. Entonces, la sesión voy a completar esta introducción rápida y luego, más interesante, Simón Rodríguez Santana, que trabaja aquí en Intemat también con nosotros, pues hará un caso bastante interesante sobre COVID, bueno, con algunas de las ideas que yo explicaré conceptualmente. Ayer comprobé algo así como a las 7 de la tarde que nadie había hecho preguntas, entonces pues no respondo a preguntas. Bueno, habéis pedido que hagamos unas sesiones de R para perder el miedo a R. Entonces, bueno, lo haremos por las tardes y probablemente sean martes o jueves. Ya os mandaré un correo por si alguien se quiere, pero serán online. Vale, entonces las trazas que vamos a seguir son una versión corta de las trazas que hemos puesto en el GitHub, bueno, que ha puesto Chema. Y bueno, básicamente incluyen una introducción general, una introducción muy breve a aprendizaje supervisado, a aprendizaje no supervisado, aprendizaje con refuerzo. Luego mencionaremos algunas ideas breves de optimización, que es un tema clave en aprendizaje automático. Si, por ejemplo, veis el libro de Goodfellow, pues esencialmente pues, es un libro de optimización, yo diría. Y finalmente algunas ideas sobre preprocesamiento, digamos, que son los trabajos que hay que hacer, que bueno, realmente en los proyectos que hacemos nosotros, por ejemplo, pues pasamos bastante tiempo haciendo cuestiones de preprocesamiento. Hay una regla realmente, digamos, o sea, parece un trabajo como muy... El Machine Learning pues, es un trabajo que mola mucho y tal, ¿vale? Pero realmente nos pasamos, yo diría que como un 80% preprocesando, que es bastante tedioso. Aunque, de hecho, bueno, en algunas disciplinas pues se intenta o en algunas partes del aprendizaje automático se intenta automatizar esta parte y, bueno, pues es una cuestión interesante. Pero si queréis hacer algún... Vale, y los labs que hemos puesto, son como 5 labs de este trozo, un poco también para tener una idea muy rápida una idea rápida de, bueno, pues, qué nos espera. Entonces, primero hay una parte de un laboratorio de regresión y ahí se introduce el tema de sobreajuste o algunas cuestiones sobre sobreajuste, un problema con el que nos vamos a enfrentar repetidas veces. Después hacemos una parte de clasificación y realmente eso va dirigido a introducir el problema de selección de modelos y la separación entre entrenamiento y test. Luego hay digamos que esas serían de aprendizaje supervisado. Como representante de aprendizaje no supervisado, pues hemos visto o ponemos un laboratorio de análisis de componentes principales con énfasis en procesamiento de imágenes. Y ahí lo que queremos incidir es la cuestión de, bueno, pues las cuestiones de dimensionalidad. Luego hacemos un trocito de optimización en aprendizaje automático. La idea es, bueno, pues, por un lado, probar las rutinas de tipo estadístico que se incluyen, por ejemplo, en R, y a la par, pues resolver el mismo problema desde el punto de vista de optimización, con rutinas de optimización y ver que salen cosas parecidas. Y finalmente, el quinto lab es digamos que la cuestión principal es validación y validación cruzada, ¿vale? Para que tengáis ideas de ese concepto, esos conceptos que luego, como digo, son pues bastante cruciales. Entonces, la idea es dar una visión de unos cuantos temas horizontales, introducir unas ideas que luego nos van a ir apareciendo y en las que vamos a profundizar y, bueno, pues tener unas primeras experiencias de programación con estas cosas, con estos temas. Vale, esto ya lo mencionamos el otro día y, bueno, pues vamos a empezar ya con una introducción a aprendizaje supervisado, que, bueno, en realidad, bueno, pues
muchas cosas ya las conoceréis. Bien, entonces los ingredientes básicos pues tenemos datos y esencialmente tenemos unas variables con las explicativas con las que queremos explicar unas respuestas, ¿vale? Y, por ejemplo, canónico sería regresión lineal, pues con unas variables explicativas queremos representar explicar una más variables, ¿vale? Y bueno, pues se usa toda esa jerga, cada uno que mantenga la que le apetezca más, ¿vale? Entonces hay dos tipos de problemas principales. Regresión es cuando, bueno, el término regresión se suele reservar al caso en el que la variable de respuesta es continua y clasificación al caso en el que la variable es discreta, pero podemos intentar predecir más de una variable y puede ocurrir que algunas sean discretas y otras continuas. En algún caso no solo es relevante, pues hay distintas etiquetas referidas a distintos grupos, sino que es relevante que esas etiquetas además estén ordenadas. Es importante preservar esa ordenación y bueno, varían ligeramente los modelos, bueno, y hay más variantes. Entonces, la idea básica es que tenemos unas variables que son los predictores y una o más variables independientes, y lo que queremos es establecer una relación entre esa variable dependiente con las variables, con los predictores. Tenemos una relación general con una función y bueno, pues hay un término de error. Que bueno, la hipótesis general es que es un término estocástico con medio a cero y que es independiente de x, ¿vale? Esta sería la parte sistemática y este es el término de error, ¿vale? Eso es general o bastante general. Y bueno, hay varios objetivos posibles. El que prevalece digamos, en la comunidad de aprendizaje automático, la comunidad más de computación, es predicción, ¿vale? Básicamente la idea es, bueno, vamos a ajustar el modelo, como luego explicaremos, y lo que queremos es, ante nuevas X, pues predecir la Y correspondiente, ¿vale? El gorrito usamos para estimación o predicción, y esencialmente la aproximación que se hace es de caja negra, ¿vale? Pues no nos preocupa demasiado la forma, los parámetros que aparezcan en su caso pues tampoco nos importan demasiado, y lo que realmente queremos es que prediga bien, ¿vale? Y como digo, es más bien de caja negra. Y bueno, en ingeniería sería la aproximación típica. En otros campos como biología y medicina, pues puede haber más énfasis en entender esas variables, explicar esas variables, y eso es la otra parte que sería de inferencia. Bueno, el caso es que en este análisis hay típicamente si usamos, por ejemplo, el error cuadrático, pues típicamente pues vamos a tener una descomposición de esta. Hay una parte que es reducible y otra que es irreducible, ¿vale? Esto es esa parte preferida al error, al ruido, es irreducible, y esta es reducible si conseguimos un mejor modelo, y eso es justo lo que queremos. Y ahora discutiremos en breve esa observación. Y como digo, en biología, medicina, bueno, en algunos negocios como la banca, etcétera, pues el interés es más por intentar explicar, intentar entender la relación entre las variables independientes y la salida. Y bueno, pues no es una caja negra en este caso, y bueno, pues veremos que hay interés por otras cuestiones. Y la tercera aplicación es que, como ya incidí el otro día, y bueno, pues al menos en los problemas que nos suelen interesar a nosotros, es que estas cosas al final del día las vamos a usar para ayudar a tomar decisiones. Y bueno, pues
pues digamos que ese sería el tercer objetivo, que veremos ya también en algún ejemplo. Vale, entonces la cuestión es básicamente cómo estimamos F y hay pues unas cuantas formas, pero básicamente la secuencia sería, tenemos unos cuantos datos, unas cuantas X y las Y correspondientes, y esos serían los datos de entrenamiento. Entonces lo que queremos es que con esta estimación que hacemos, intentar aproximarnos a las Y's correspondientes, ¿vale? Pero la idea es que esto es un paso intermedio. Queremos hacer esto, queremos acercarnos para que cualquier X sub 0 que tengamos después, el Y sub 0 correspondiente se aproxime a la verdad, ¿vale? Sería el objetivo. Y bueno, para eso pues podemos usar modelos paramétricos, ¿vale? Y modelos no paramétricos, ¿vale? Bien, esta es una figura un poco antigua, que hemos tuneado un poco, de un libro que mencionamos el otro día, que es muy accesible. ¿Vale? Entonces, vamos a tener una tensión que va a seguirnos a lo largo de las semanas que vamos a estar, los que queráis estar, que es flexibilidad versus interpretabilidad. La idea general es que cuanto más interpretable va a ser menos flexible y el ajuste va a ser peor, ¿vale? Y entonces aquí hemos puesto un mapa de bueno, pues los autores ponen el mapa de unas cuantas metodologías, pues no sé, y que vamos a ver todas ellas, el lasso, árboles, etcétera. Y bueno, aquí digo que lo hemos tuneado porque aquí hemos puesto pues, la clase de modelos pues, más sexy ahora mismo, que son modelos profundos, ¿vale? Que son pues eso, más flexibles, pero mucho menos interpretables. Este es un tema pues que es muy importante ahora mismo, el de interpretabilidad y explicabilidad, que está relacionado, entre otras cosas, porque hay una ley importante de la Unión Europea, que es la GDPR, que exige que bueno, pues los ciudadanos, cuando toman una decisión basada en datos, tenemos derecho a, por ejemplo, vamos a un banco y nos tienen que dar un crédito y no nos lo dan, pues tenemos derecho a que nos expliquen por qué nos dan. De forma que, bueno, pues los bancos son un poco temerosos de utilizar estos modelos profundos porque les cuesta, en algunos casos les cuesta explicar tales modelos. Entonces ese es un tema bastante interesante. Y hay un artículo súper fácil de leer y muy interesante que, bueno, ya lo pondremos, que es un artículo de Cynthia Rudin, que, bueno, pues viene a defender que, bueno, pues la relevancia de estos modelos interpretables. Y viene a decir que en muchos dominios, en muchos contextos, en muchos problemas, se puede hacer igual de bien que se hace con esto, apelando a modelos interpretables del estilo de árboles, etc. O sea que, como viene a decir, por ejemplo, que vale, esto está muy de moda, pero con modelos más por aquí podemos hacerlo igual de bien. Es un tema pues, muy importante en la actualidad. Vale, entonces, ¿cómo evaluamos la precisión de los modelos? Y pues hay un montón de criterios. El más conocido o el que estudiamos en los cursos básicos de estadística es el error cuadrático medio, que bueno, está ahí representado. Y aquí hay una distinción, una parte importante que está relacionada con lo que mencioné antes, es que hay un error de entrenamiento y un error de test. Y la idea es que, bueno, pues digamos que intentar aproximar bastante bien bueno, pues las predicciones que hacemos a las observaciones en el conjunto de entrenamiento, en realidad es un instrumento intermedio para luego, ante nuevas observaciones, intentar predecir bien, ¿vale? De forma que lo que queremos es, dado una nueva observación, la predicción pues esté bastante cerca del valor a predecir. Y bueno, como esto lo tenemos que hacer en un
pues con un montón de casos, lo vamos a tener que hacer con un montón de casos, hablamos de un comportamiento medio de este error de predicción. De una forma un poco, no muy rigurosa, pero ese sería el objetivo. De forma que, vale, esto hacerlo bien aquí en realidad es un instrumento para intentar hacerlo bien. ¿Vale? No sé si queréis hacer alguna pregunta por... ¿Vale? Y esto, bueno, uno de los labs tiene una historia como esta. Básicamente aquí hemos puesto unos cuantos puntos y hemos usado, lo hemos aproximado con varios modelos, varios polinomios en este caso. La idea básica es que simplemente incrementando el grado del polinomio que usamos para ajustar, pues lo hacemos cada vez mejor. Lo que pasa es que eso nos lleva a un problema que ya hemos mencionado y que es el sobreajuste. ¿Vale? Luego veremos un ejemplo en el que sabemos la verdad, digamos, el modelo del que se han generado los datos, pero bueno, tenemos primero un modelo lineal, los puntos son los puntos en negrita. Tenemos un modelo lineal que, bueno, pues no lo hace demasiado bien. Tenemos un modelo cuadrático que lo hace un poco mejor y tenemos un modelo de grado 9 que se ajusta perfectamente. Lo que pasa es que esto sería un ejemplo típico de sobreajuste. Aquí hemos puesto al menos un punto que está en verde, que sería un nuevo caso. No sé si es verde desde ahí, casi seguro, yo lo veo regular. Pero bueno, vemos que el error es muy grande porque hemos sobreajustado. Sin embargo, este modelo de segundo grado pues lo hace mejor. Y este es un problema que vamos a hacer de forma recurrente o al que nos vamos a enfrentar como luego veremos. ¿Vale? Para Chema es una obsesión, es un problema que veremos. Entonces, la idea es, si usamos sobre el conjunto de entrenamiento, como dije antes, podemos reducirlo de forma arbitraria o casi arbitraria, casi tanto como queramos, incrementando la complejidad del modelo. Pero bueno, pues lo que queremos es generalizar. Y bueno, lo que usamos típicamente es un conjunto de entrenamiento y un conjunto de test, por ejemplo, en un proyecto que hacemos ahora para intentar predecir unos cannabinoides si van a funcionar bien para cierto propósito, pues tenemos un montón de moléculas, una base de datos de moléculas, pero luego tenemos de otros estudios otras moléculas que hemos apartado, como si dijésemos, para hacer el test. ¿Vale? Y a veces no está disponible un test y la cosa típica es partir el conjunto de datos en uno de entrenamiento y uno de test y bueno, pues hacer el tipo de cálculos que ahora mencionaré. Vale. En los labs pues tenéis partida aleatoriamente. En los labs tenéis pues como decir una forma mecánica de hacer esta partición, una forma estándar. Vale, y aquí este era el ejemplo que mencionaba antes. Los puntos, creo que son los negros, están generados a partir de este modelo. Y lo que hemos hecho es ajustar un modelo más sencillo o demasiado sencillo, que es el lineal, un modelo creo que es cuadrático, que es el azul, y un modelo con un grado mayor, que es el verde. Y aquí se presenta el dibujo típico. Hay unos cuantos datos de entrenamiento y unos cuantos de test. Y aquí se presenta digamos, lo que sería el dibujo típico. Aquí representamos el error cuadrático medio y digamos en la parte de test, como decíamos antes, prácticamente lo podemos hacer todo lo bien que queramos. Hay una parte no reducible, pero vemos que lo hacemos no muy bien con el modelo lineal, lo hacemos un poco mejor con el cuadrático y mucho mejor con el de grado mayor. Pero en la parte de test vemos que, y este es como digo, esta forma de V es típica, vemos que bueno, pues aquí no lo hacemos demasiado bien, aquí lo hacemos bastante bien, pero a partir de
cierto grado, pues empieza a aumentar el error de test, ¿vale? De forma que un criterio de selección de modelos bastante habitual es fijarnos en esta curva y en cuanto empieza, digamos que vamos haciendo la evaluación en conjunto de entrenamiento y en el conjunto de test, y cuando empieza esta curva a subir, pues paramos, digamos, no buscamos un modelo más complejo. Y como digo, esto en los labs lo iremos, o sea, esta idea se irá repitiendo, lo iremos viendo. Vale. Digamos que esa sería una forma de detectar sobreajuste, ¿vale? Cuando empezamos a subir, pues paramos la historia. Vale, también, aparte de bueno, pues ver que nos basta con un modelo de grado 3, por ejemplo, cuando paramos, pues además tenemos que hacer escoger hiperparámetros para controlar la complejidad. Y otra cosa que se suele hacer es validación o validación cruzada. Y la idea es pues coger un tercer test para validar y seleccionar y comparar modelos. Luego Simón ilustrará este problema. Pues que lo haremos. Entonces el problema es que dice que vamos cortando, vamos quedándonos, habíamos dicho, nos quedamos con un conjunto para entrenar, otro para hacer test y otro para validar. Nos vamos quedando, en ocasiones pues no hay tantos datos y la idea es, hay varias ideas, pero bueno, pues básicamente lo que hacemos es partir el conjunto en K subconjuntos y usamos K-1 para entrenar y los otros para hacer el test, ¿vale? Y eso da lugar al error de validación cruzada. Y bueno, hay varias formas de hacerlo. Cuando hacemos cuando hacemos n, o sea, si el número de conjuntos es n y cogemos n subconjuntos y nos dejamos solo uno de los datos fuera, pues se llama validación cruzada dejando uno fuera, que bueno, pues a veces se hace. Bueno, como un ejemplo, como en este caso que cogemos 5, en inglés sería k-fold, sería 5-fold, que sería 5 players. Podría ser una técnica. De nuevo en los labs veremos esta idea y la usaremos repetidas veces ya cuando vayamos avanzando. Vale, otra distinción importante es que hay un trade-off entre el sesgo y la varianza, ¿vale? Que bueno, iremos viendo. Básicamente podemos hacer una descomposición del error, ¿vale? El error predictivo esperado en un término de sesgo al cuadrado, un término relacionado con la varianza y un término relacionado con el ruido. Y entonces hay un trade-off entre estos dos términos. Lo que nos gustaría es hacerlo bien en ambos, pero bueno, hay un trade-off. Y bueno, el mismo dibujo que mencioné antes, pues es justo lo que ocurre en esa, digamos, búsqueda de un modelo más complejo que se ajuste mejor. Pues vamos de modelos con alto sesgo y baja varianza a modelos con bajo sesgo y alta varianza. Y la idea es intentar descubrir intentar parar por aquí. Vale, una de las formas que tenemos de conseguir esto es un concepto que será muy importante, que es regularizar, ¿vale? Básicamente usamos el criterio. Antes mencioné que este era un ejemplo, pero hay otros posibles criterios, hay muchos otros posibles criterios. Pues, por ejemplo, podríamos usar en lugar de la suma de los cuadrados la suma de los valores absolutos. Entonces la idea es añadir un término que se llama regularizador, ¿vale? Un término de regularización que intenta de alguna forma controlar los parámetros del modelo que nos incumba, ¿vale? En este caso tenemos un modelo lineal y lo que queremos es controlar el tamaño de esos coeficientes. Y de nuevo, pues hay varios
varios ejemplos canónicos de regularización, y los dos típicos serían la suma de los cuadrados de los parámetros, el otro sería la suma de los valores absolutos, y también se suele utilizar una combinación de los cuadrados y los valores absolutos. Y como veremos en detalle, y también lo usamos en el ejemplo, lo usa Simón en su ejemplo, esto nos permite controlar la importancia de esos términos. También es interesante que tiene una interpretación bayesiana. Cuando resolvemos este problema, pues podemos asociarlo, resolver este problema podemos asociarlo a encontrar la moda a posteriori bajo ciertas acepciones. Entonces eso también es interesante. Vale, un brevísimo ejemplo, pues el modelo de regresión lineal pues entraría, sería como el paradigma en este caso, y pues casi todos lo habréis, o lo habremos, de hecho mi hija que está en primero de bachillerato lo va a estudiar ahora, o sea que seguro que lo hemos estudiado. Y básicamente, pues tenemos una nube de puntos, puede ser en más dimensiones, y queremos ajustar una recta o un hiperplano en general. ¿Vale? Y pues esto es para ver, básicamente lo que intentamos es, en general, esta es la aproximación, formulamos implícitamente formulamos una verosimilitud, tomamos el logaritmo de la verosimilitud e intentamos maximizar esto, y en este caso pues la solución se conoce, la solución analítica se puede calcular y es esa. Y como digo, una discusión, como si dijésemos, más moderna, pues no sé, a lo mejor cuando yo estudiaba la carrera nos quedamos aquí, pero ahora hay que discutir este tipo de cosas, es qué ocurre cuando n, ¿vale? Cuando n es, el número de observaciones es grande, ¿vale? O cuando el número de variables es grande, ¿vale? Un ejemplo en bio, pues miden un montón de... ¿tú eres de materiales? ¿Tú eres de bio? No. Vale. En biología miden un montón de variables, ¿vale? De hecho, lo que va a explicar Simón será un muy buen ejemplo. Entonces, pues calcular esto que, parece... lo podemos escribir a mano, ¿vale? Lo que es, pero calcular eso es un horror, ¿vale? Entonces, básicamente hay que hacer este tipo de discusiones, pues, y lo veremos. Simplemente lo he puesto para incidir en el tipo de problemas modernos que hay. Pues cuando n o n y p son muy grandes, pues tenemos que hacer en este caso pues una descomposición QR de las matrices que aparecen ahí, ¿vale? E incluso cuando p es muy grande, pues, y viene a colación con lo que decíamos, pues lo que tenemos que utilizar es regresión lineal con un regularizador. Y ese es el leitmotiv de la discusión que va a hacer Simón en un rato, es justo este, ¿vale? Pues el P es súper grande y pues para poder ir para adelante y tener algo medianamente manejable, un modelo medianamente manejable en ese problema que va a hacer, pues va a tener va a tener que usar un regularizador. ¿Vale? Y aquí, pues en este caso podemos también de forma bastante sencilla explicar lo que sería el modelo bayesiano, que lo que agregamos es una distribución a priori, y aquí hemos puesto esta, ¿vale? Hemos puesto una no informativa, y simplemente lo he puesto para hacer el contraste con lo siguiente que vamos a ver, es que en este caso también podemos hacer los cálculos a mano, y los números relevantes, o sea, las cantidades relevantes que necesitamos para estos cálculos nos los daría un software estándar, ¿vale? Un software como R, etc. De forma que esto lo podemos hacer ahora. Lo que quiero explicar es que ahora en el siguiente salto pues ya lo tenemos un poco crudo, y cuando vayamos a modelos
redes neuronales profundas, pues ya lo vamos a tener súper crudo, ¿vale? Y por eso es un tema interesante de investigación ahora mismo. Vale. Un ejemplo canónico de regresión, un ejemplo canónico de clasificación, pues es el modelo de regresión logística. Y aquí hemos cogido pues, un ejemplo de un bioensayo. El ejemplo que va a mencionar pues lo miraremos en más detalle, ¿vale? Lo mirará Simón en más detalle. Bueno, igual que antes, esto es simplemente básicamente muy conceptual y dedicaremos un capítulo entero a esto, ¿vale? Y la idea es que, de nuevo, es con un modelo binomial, formulamos una verosimilitud, tomamos la log verosimilitud y maximizamos esto. Aquí, bueno, también nos permite, como salto, en el caso anterior, podíamos hacer a mano el problema de optimización. Aquí ya necesitamos un software de optimización, ¿vale? O una función que lo que hace en R o en Python, que lo que hace es llamar a un optimizador, ¿vale? Sí, bueno, pues ya es un salto adicional de complejidad. Y bueno, el caso de regresión logística con un regularizador, si el número de parámetros es muy grande, pues es lo mismo de antes y le añadimos el regularizador. Y aquí ya hacer análisis bayesiano de este modelo, pues ya no lo podemos hacer y tenemos que usar herramientas de simulación, ¿vale? O sea que tendremos que hacer otras cosas, ¿vale? Pero como digo, esencialmente aquí paramos, o sea, básicamente nos vamos a centrar en máxima verosimilitud. Vale, y bueno, antes decíamos cómo evaluar el modelo con, pues eso, el error cuadrático medio. Aquí, bueno, pues lo que podemos calcular es, bueno, sabiendo cuando hacemos el entrenamiento, sabiendo cuál es la clase verdadera y cuál es la clase predicha, pues intentar ver cuáles son los verdaderos positivos, los falsos negativos, los falsos positivos y los verdaderos negativos. Y en torno a esto, pues hay un montonazo de medidas. Aquí están 4, digamos, tradicionales, pero hay muchas más basadas en ellas que ya iremos viendo. Aquí me gustaría incidir en que esto se refiere a, igual que antes pusimos la pérdida cuadrática, esto se refiere a una pérdida que es 0,1, pero podríamos utilizar otras pérdidas, como luego discutiremos, ¿vale? Y el paralelismo que hicimos antes es de intentamos hacerlo muy bien con el conjunto de entrenamiento, ¿vale? Y esta sería la medida asociada a esta, ¿vale? Pero realmente para nosotros es un instrumento, un intermedio para nuevos datos, ¿vale? Para nuevos datos intentar ver, bueno, pues intentar que se parezcan nuestras predicciones a las nuevas observaciones, y como esto lo tenemos que hacer, pues metemos esta notación, o sea, que queremos hacerlo en media en el conjunto de test, pues queremos hacer buenas clasificaciones. Vale, hay así como rápida observación que conocéis bien y tendremos que estudiar esto. En conjuntos, en problemas desequilibrados, pues la precisión, bueno, que estaba puesta por aquí, ¿vale? Básicamente es el número de veces que acertamos, ¿vale? La proporción de veces que acertamos, pues la precisión no es una idea demasiado útil. Un ejemplo típico es en Internet, pues se usa esta medida del número de veces, o sea, te ofrecen un anuncio y el número de veces que picas, el número de veces que se pica al hacer el anuncio. Típicamente de 100 millones hay solo unos 80.000 clics en los anuncios que nos presentan, pues cuando leemos, por ejemplo, el periódico en Internet, ¿vale? Y un modelo que siempre dijese 0, pues tendría una precisión súper alta, ¿vale? Entonces no es demasiado buena idea. Y como dijimos ya el otro día, pues lo que se puede tener en cuenta es muy importante tener en cuenta los costes
sea que no sería una pérdida 0,1, 1 es si aciertas y 0 si no aciertas, sino que hay que tener en cuenta los fallos, los costes asociados a acertar y a fallar. Y puede ser diferente, o sea, ni siquiera tiene que ser simétrico. O sea, esto es 1, 1, 0, 0. Los costes de fallar y de acertar pues pueden ser diferentes. El ejemplo típico sería, como dijimos, fraude no fraude. Hay fraudes que pueden tener un coste y no fraude. Vale. También, bueno, incidir que aquí hemos puesto dos clases, que es, ¿vale? Pero esto se extiende a más clases como iremos viendo. Vale, y bueno, pues aquí en verde pues ponemos las cosas que iremos, o sea, hemos visto una brevísima introducción, pero veremos temas avanzados en regresión, como regresión riscal, lasso, ElasticNet, selección de variables. En clasificación veremos algo de clasificación bayesiana. Para clasificación y regresión veremos árboles, boosting y árboles aleatorios. Y para clasificación, y bueno, también se puede utilizar para regresión, veremos máquinas de soporte vectorial. Y para clasificación y regresión veremos modelos de redes neuronales y modelos profundos. ¿Vale? Eso es lo que... Esta es una brevísima introducción y eso es lo que veremos. Algo parecido, una brevísima introducción de aprendizaje no supervisado para tener un panorama y ver qué tipo de cosas. Vale, pues aquí, aquí no hay etiquetas o las entradas son las etiquetas, las propias etiquetas. Entonces, bueno, tenemos unas cuantas observaciones de un espacio, ¿vale? Y lo que queremos es aprender un modelo que describa esas observaciones. Aprender el modelo o obtener una muestra de observaciones adicionales o inferir alguna propiedad. Por ejemplo, puede ser pues, estimar las modas, ¿vale? Sería algo típico o bastante habitual. No sé, en campos desde astronomía a ecología, ¿vale? Pues ese tipo de modelos les interesa, ¿vale? Asociado al problema de modas es asociamos típicamente el número de subpoblaciones que hay, ¿vale? De forma que esa es... Vale, y una taxonomía aproximada, porque esto tiene barreras muy difusas, pues es el problema de estimación de densidad. Básicamente das las observaciones de poner una densidad que explicase esas... cuando reducimos la dimensión, pues intentamos aprender... esto es para checarnos, esto se traduce como variedad, ¿no? Sí. Vale, pues básicamente tenemos unos datos y queremos aprender algo en dimensión menor que explique, pues por ejemplo, la varianza. El problema que mencioné antes es encontrar modas y grupos, análisis de conglomerados, modelos de mixturas y muestrear, sacar nuevas muestras. Pues los modelos típicos serían pues GANs, autocodificadores y autocodificadores variacionales y muchos más, ¿vale? Y los problemas típicos o sea, los retos es que suelen ser en muchas dimensiones. Las propiedades de interés son, entre comillas, más abstractas que simplemente estimar unos parámetros, entonces es un poco más complejo. Y bueno, pues antes teníamos o sea, formas de cuantificar bastante inmediatas, error cuadrático medio, error absoluto medio o la precisión, etcétera, en clasificación, pues aquí no es tan directo en general. Vale, un brevísimo recordatorio. Como digamos, un paradigma relativamente sencillo de entender es el análisis de componentes principales. Básicamente tenemos observaciones en alta dimensión y queremos resumir todas esas dimensiones en unas pocas dimensiones sintéticas que resuman, que en este caso van a ser combinaciones lineales de las dimensiones originales.
y bueno, si se tiene suerte, podremos interpretar esas componentes principales, pero hay muchas veces que no podemos hacerlo. Pero bueno, tiene otros usos interesantes y ahora veremos uno que es bueno, compresión de imágenes para visualizarlas. Y en lugar de transmitir pues una barbaridad de una imagen que es muy costosa, o imaginar que es una peli, en lugar de transmitir pues un conjunto muy grande de datos, pues transmitimos un conjunto más pequeño y recomponemos esa. Vale, hay varias visiones, estas dos he puesto aquí, bueno, tampoco tienen mucha, pero una de ellas sería proyectar es la que he dicho, es proyectar a un espacio de menor dimensión y que explique lo más posible los datos, eso es que maximice la varianza, y otra es, ¿vale? Y esas son las que he dicho. O sea que básicamente tenemos unos datos en una dimensión grande, n datos en una dimensión grande, por ejemplo, y queremos proyectar de esa dimensión grande a una más pequeña, pues con el propósito que ahora veremos un ejemplo. Y bueno, matemáticamente, bueno, pues descubrimos, es muy interesante, lo leéis si queréis, pero descubrimos, o sea, queremos maximizar la varianza proyectada y bueno, pues descubrimos que es un problema de álgebra lineal, que es, bueno, pues encontrar autovectores de cierta matriz y autovectores y autovalores, ¿vale? Vale. Y luego, bueno, tenemos un ejemplo completo en el lab, si alguien lo quiere hacer, pero aquí un ejemplo interesante es de reconstrucción de imágenes o compresión de imágenes. Pues si utilizamos una componente principal, tenemos esta imagen. Si usamos 3 componentes, se recupera algo más de la imagen. En 10, en 20 y podremos ir hasta 200, ya es la imagen. Pero bueno, esto es mucho menor lo que hay que enviar y bueno, pues es una técnica buena para resumir, etc. Bueno, bueno, estoy pensando en ejemplos de materiales. Ahora estamos haciendo una cosa, bueno, y me parece que en la audiencia está Ferran, estamos intentando ayudar a Ferran, que creo que está en la audiencia. Y son imágenes de muelas, ¿vale? De muelas y es una de las cosas que se puede hacer es componentes principales para resumir una imagen. Vale, vale, ahí está Ferran. Ferran, saludos. Vale, y el problema que nos va a seguir de forma, bueno, nos va a llegar a obsesionar en algún momento, ¿vale? Pues es qué ocurre cuando D es mucho más grande, o sea, tenemos que pensar en qué ocurre cuando D es mucho más grande que el número de puntos disponibles, el número de observaciones disponibles. Y entonces ocurre que calcular autovectores pues tiene una complejidad, cierta complejidad, y tenemos que buscar trucos, o hay que buscar trucos, o idear conceptos o métodos para aliviar ese problema. Y bueno, hay una serie de trucos que están, los tenéis en las traspas, si a alguien le apetece, pues lo mira. Vale, y bueno, como hemos dicho antes, en verde lo que vamos a ver, pues vamos a ver algunos ejemplos de redes profundas para aprendizaje no supervisado, que incluirían las GANs y autoencoders y algunas cosas más. Y luego algunos temas avanzados en análisis de componentes principales. Una técnica que es muy interesante, que es factorización de matrices, modelos de mixturas y pues digamos PCAs no lineales o algo equivalente en espíritu a componentes principales no lineales que son UMAP y TSN, que es bastante interesante para reducir dimensiones. ¿Alguna pregunta o Una pregunta. Sí. Preguntad cuando se ofrezca. Se llama el lema de Johnson-Lindner-Strauss, que se usa para reducir... ¿Te suena? ¿Sabes lo que es? Es que yo había oído que se utilizaba para reducir dimensiones en tratamiento de datos. Es que es una especie de lema que tenéis es n vectores en dimensión D, justo ese problema.
y entonces haciendo esencialmente una proyección aleatoria puedes mantener epsilon, mantener sus distancias yéndote a dimensión log n. Claro, eso es una reducción. Es una reducción brutal. Entonces había oído que se usaba para reducir dimensión en problemas estadísticos. Como no ha salido ahí, a lo mejor me han engañado y no se usa. No, puede ser, puede ser. Vale. En cualquier caso, esto es una intro. Hay muchísimas más cosas que esto. Vale. Vale, el truco, bueno, a lo mejor el truco está explicado el truquillo, el método, o un método para reducir, y a lo mejor ocurre que es ese. Pero a lo mejor algo coincide. Lo comprobaré. Vale, y bueno, finalmente aprendizaje con refuerzo. Vale, aprendizaje con refuerzo, que sería una tercera, hay más, pero bueno, sería, digamos, una tercera pata principal del aprendizaje automático. Vale, y bueno, esto toma pues bastantes ideas de evolución, ¿vale? Entonces la idea es que aprendemos aprende la máquina o el robot o lo que sea, aprende por interacción con el entorno, ¿vale? Entonces la idea es como si dijésemos el sistema que consideramos puede hacer acciones en un entorno y en función de esas acciones recibe una recompensa o un castigo. Y lo que digamos que programamos ese sistema o esa máquina, ese robot, para que lo haga bien a largo plazo. ¿Vale? Entonces la idea es que aprenda al final del día lo que va a hacer es, dados los estímulos que reciba, pues una vez que ha aprendido, aplica una política, o sea, dado lo que observa con sus sensores, aplica la política. ¿Vale? Llega un tiempo en que y bueno, pues eso es. Intenta descubrir las acciones que le dan el máximo beneficio probándolos. Es un sistema, una búsqueda por ensayo y error. Y bueno, importante es que lo que hace el sistema tiene influencia no solo en lo que recibe, sino que influye sobre el entorno. Y desde el punto de vista matemático, digamos que lo que tenemos en cuenta son procesos de decisión markovianos, que ahora describiremos brevemente. Son parcialmente conocidos porque pues no conocemos completamente las probabilidades de transición, por ejemplo, y lo que intentamos es el control óptimo de esos objetos, ¿vale? Se corresponden a un esquema de tomo información de los sensores, actúo y respondo, ¿vale? Y las acciones o digamos que las metodologías básicamente tienen una fase de exploración en la que básicamente pruebo un montón, ¿vale? Para aprender. Y una vez que voy aprendiendo, ya voy explotando. Una vez que ya tengo pues, más o menos claro las cosas buenas que puedo hacer, pues ya me pongo a explotar en esa dirección. ¿Vale? Digamos que es el tipo de estrategias que se plantean son de esta forma, como veremos. Y digo, hay la parte de parcialmente conocido, pues es que hay incertidumbre sobre cómo evolucionar el entorno y los premios que voy a ver. Y es la otra característica es que el aprendizaje es secuencial, es en el tiempo. Vale. Pues básicamente este sería el esquema típico de, el agente observa
lo que ocurre en el entorno, observa el estado, ¿vale? Toma una acción y recibe toma una acción y por un lado recibe una recompensa y por otro lado observa cómo ha cambiado ese estado, ¿vale? Entonces con este bucle pues va aprendiendo a tomar las decisiones adecuadas. Eso tiene muchas variantes. Pues por ejemplo, las recompensas pueden ser de distintos tipos. El agente puede no estar solo y puede haber varios agentes en ese entorno y entonces, bueno, pues puede haber un entorno de competición o de cooperación, etcétera, etcétera. ¿Vale? En mi opinión, este esquema con múltiples agentes sería como el esquema que nos podría llevar a un modelo de inteligencia general, ¿vale? Ese es un problema, o sea, como si dijésemos, los modelos que hemos visto antes veremos que pueden ser muy exitosos, pero son muy exitosos para una sola tarea. Y esta puede ser la aproximación a desarrollar inteligencia artificial general, ¿vale? ¿Y por qué con múltiples agentes? Porque estamos tú y yo aquí en esta aula luchando por recursos y tal. Ok, vale. Sí. Quiere decir que, bueno, tú y yo y todos nosotros, y está España luchando con Marruecos y, ¿vale? Quiere decir que hay las actividades lo que intentamos emular es el comportamiento inteligente y es en una sociedad, esencialmente. ¿Vale? De múltiples. Tu compañía eléctrica está compitiendo con otras compañías eléctricas para hacerlo un poco mejor, etc. Pensaba si la gente no estaba como metido en el entorno. Sí. O sea, los otros agentes son parte del entorno o son como bichos específicos, se distinguen fuertemente. Bueno, una posibilidad es muy buena pregunta. Una posibilidad es que lo tomes como otra parte del entorno e intentes predecir, pero digamos que hay ciertas ventajas en tener en cuenta que los otros son inteligentes también y te ayuda a hacer las predicciones o sea, que es... pensar que ellos toman también decisiones inteligentes, etcétera, te ayuda te ayuda a hacer mejores predicciones. Vale. Entonces eso sería más modelos ecológicos, ¿no? Modelos ecológicos inteligentes, por decirlo de algún modo. Pero... sí, bueno, si lo quieres llamar así, o bueno, puedes decir que es también son modelos de teoría de juegos en el tiempo y de hecho, bueno, pues... Pero lo que representaría sería todo el juego, por decirlo de un modo. Sí, lo que intentas... Al final el aprendizaje no se basa nada más que en ese mecanismo. Sí, o sea, tú intentarías ese... Vale, un poco de mates, pero bueno, simplemente hay estados ¿vale? Son las acciones del agente. En lo que ha dicho Nacho, pues podrías interpretar las acciones de los otros como estados, pero hay ganancias potenciales si tienes en cuenta que lo toman de forma inteligente. Hay unas funciones de transición del entorno. Fijaros que es, dado el estado y la acción que hace la gente, pues hay una evolución. Estas son distribuciones sobre él, ¿vale? Y hay también una función de recompensa, dado el estado y lo que yo hago, pues esto es una distribución sobre unas... Aquí habría que, bueno, si fuesen multiagentes, pues esto, o sea, la recompensa que yo obtengo no depende solo de lo que yo hago, de lo que hace mi agente, sino de lo que hacen también los demás. ¿Vale? Y hay una historia, esto es una historia pues básicamente es una historia de estado y lo que hago, nuevo estado, lo que hago, etcétera, etcétera, que hay que tener en cuenta. Y, vale, como decíamos, queremos hacerlo bien a largo plazo, entonces se tiene en cuenta lo que vamos recibiendo con una ponderación, ¿vale?
con un factor de descuento y lo queremos hacer a largo plazo. Y lo que, como dije, lo que al final es queremos construir políticas óptimas, que básicamente son reglas que nos dicen si este es el estado, esto es lo que deberías hacer. Estas reglas pueden ser estocásticas, ¿vale? Pueden ser distribuciones sobre las acciones, pero ese es el... ¿Vale? Y bueno, pues la gran regla que es un coaprendizaje, pero hay otras formas, ¿vale? Y bueno, ya veremos lo que es coaprendizaje, pero es una función que nos dice Vale, y lo que veremos en verde pues es la formulación, hablaremos un poco de programación dinámica y hablaremos de aprendizaje Q-Learning y métodos basados en gradiente. Bueno, y importante, esto es aprendizaje por refuerzo, pues ahora se habla, o desde hace poco se habla de aprendizaje por refuerzo profundo. Vemos que básicamente se utilizan unas curvas de valor y esas curvas son muy complejas de tratar, se aproximan y cuando se aproximan mediante una red profunda es aprendizaje profundo. Esto, por ejemplo, es responsable de pues algunas de las noticias que ha habido en los últimos años, pues AlphaGo es esto. Lo que ha ocupado las últimas semanas, que es ChatGPT, pues básicamente también son estas cosas, etc. Bueno, voy a intentar en 6 minutos y así, que es más interesante lo de Simón. Una recapitulación. Vale, pues... ¿Cómo? ¿Qué? Como digo, el mayor, aunque está cambiando, la mayoría de las aproximaciones en aprendizaje son de tipo clásico. Clásico quiere decir de máxima verosimilitud. Primero, son de tipo estadístico, pero no todas. Pues, por ejemplo, SVM en origen no tienen, es una aproximación geométrica, aunque luego ha tenido una interpretación estadística. Una vez que hemos fijado el modelo, queremos aprender sobre sus parámetros. Bueno, si el modelo es no paramétrico, pues sus infinitos parámetros implícitamente. Y podemos coger este camino, que es el que prevalece en la actualidad en este campo. Los parámetros son fijos, formulamos la verosimilitud y queremos maximizar esa verosimilitud. ¿Vale? Típica de problemas continuos mínimos cuadrados, de problemas discretos es la entropía cruzada, que ya lo veremos. Y luego, una vez que sacamos esos parámetros, los enchufamos para hacer las predicciones. ¿Vale? Aquí los parámetros son inciertos y ahí se puede usar a veces información a priori. ¿Vale? Y dados los datos, igual que aquí formulamos la verosimilitud, pero luego agregamos ambas fuentes de información para tener la distribución y usamos una distribución predictiva para hacer las predicciones. Como veremos, incluir regularizadores en cierta forma sirve de puente entre ambas aproximaciones y bueno, pues esto, insisto, es que en muchos casos, no siempre, pero en muchos, o a lo mejor no siempre a corto plazo, pero incluso a largo plazo, típicamente usamos esto para ayudar a las decisiones. Pues tus compañías usan para decidir precios o producciones. Lo que contará Simón, a lo mejor a corto plazo no, pero a largo plazo pues permite detectar una estrategia de vacunación y pues no sé si queréis diseñar material, hacéis esto para diseñar materiales mejores, más resistentes, con ciertas propiedades, etcétera, etcétera. Vale. Pues básicamente esto lo haremos muchas veces implícitamente, pues es formular una verosimilitud que tiene un aspecto como este. Nos pasamos al logaritmo para hacer la optimización mejor, maximizamos para obtener unos parámetros y luego metemos los parámetros para hacer predicciones.
Bueno, la recapitulación, esto tal. Y luego simplemente el regularizador es el mismo problema de antes que acabo de ver, pero añadimos un regularizador, ¿vale? Una brevísima introducción, o sea, es, como digo, un libro súper guay de esto es este y tiene un montón de capítulos sobre optimización, ¿vale? Aquí es fundamental, bueno, al menos saber que es importante porque luego ya están muchas cosas programadas, ¿vale? Pero bueno, es decir, un área, es como si dijésemos, muchos de los avances en este campo se deben a recuperar o redefinir o reutilizar algoritmos de optimización de los 50, de los 70, etcétera, ideas que ya eran, ¿vale? Pues intentar pasarlas a muy alta dimensión, ¿vale? Vale, entonces para que veáis, esto hemos puesto aquí bueno, esto veremos ya pues redes neuronales con una capa o redes profundas. Pues básicamente este tocho se escribe de esta forma y lo que hacemos para ajustarlas es resolver un problema de este estilo, ¿vale? O sea que el fundamento sí, el fundamento de las aplicaciones es simplemente un problema de optimización. Vale, pues y de hecho se utiliza un algoritmo básico que es el del descenso del gradiente, ¿vale? Entonces usamos, la idea es que calcular el gradiente, bueno, en una cosa como esta, calcular el gradiente es relativamente rápido, ¿vale? Y bueno, pues el algoritmo es simplemente un punto, o sea, dado la solución actual, la nueva solución es esta menos un desplazamiento en la dirección del gradiente, hasta que se satisface cierta condición. O sea, veremos que hay una cosa que se llama backprop, ¿vale? Propagación hacia atrás, pero que bueno, pues es simplemente un método para estimar el gradiente en esas y ahí está puesto el problema específico que se usa, que ya veremos más adelante. Simplemente recuerdo que esto es una revisión, pero nos permite ver cuál es uno o alguno de los problemas que se tiene. Es que el gradiente tiene un aspecto como este, es una suma. Y estos son muchos términos. Hay que pasar por todos los puntos en principio. Bueno, primera, un par de preguntas. Si hay un regularizador, pues es simplemente poner un término más. Eso no es problema. Pero uno de los problemas que había es que ya está resuelto, ¿vale? O parcialmente resuelto. Es que hay que pasar por todos los puntos, ¿vale? Y esto puede ser pues muy costoso, ¿vale? Y bueno, pues afortunadamente alguien se acordó que en los años 50 alguien introdujo el método del descenso de gradiente estocástico, ¿vale? Y eso ha permitido, entre otras cosas, ha permitido pues, avanzar en este. O sea que, como digo, iremos viendo que hay mucha recuperación de ideas muy antiguas en este contexto moderno para hacer cosas importantes, ¿vale? Interesantes. Y veremos que problemas que puede haber multimodalidad, tenemos que hacer problemas grandes, calcular los gradientes es costoso y cómo hacemos. Y o sea, si queremos poner información de segundo orden, pues eso es más caro aún, pero hay gente que está intentando pues, incorporar esa información. Vale, entonces, verde, pues lo que vamos a ver es el descenso de gradiente estocástico, veremos y variantes para bueno, pues para mejorar la tasa, pues cosas como Alagrad, Adam, Ada Delta, etcétera, etcétera. Mencionaremos brevemente algo de cálculo o sea, los cálculos bayesianos, pero recordaremos que con regularizador es como la moda posteriori, que es un problema de optimización, ¿vale?
Y luego hay otra forma de calcular esto que es tenemos un experto que es método Bayes variacional, es un método de optimización. ¿Vale? Y ya simplemente menciono, porque nos irá apareciendo y es más interesante verlo en los labs, pero el flujo de datos en aprendizaje automático, y esto es una de las cosas que pues, la gente intenta automatizar porque nos lleva pues, mucho tiempo en los proyectos, pues básicamente importar y bueno, pues a veces ahora tenemos que discutir con Alfonso pues una cosa de importación de datos, pero luego hay que limpiarlos, hay que transformarlos, etcétera, y para construir el modelo, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí un ejemplo de cómo pasamos de estos puntitos azules es por donde ha pasado uno de nosotros con su móvil, ¿vale? Y esto pues si lo tenemos, o sea, todos estos puntitos y esto lo tenemos de miles de personas, cómo pasamos a cosas, información interesante, pues como cuál es el desplazamiento, pues una persona que adivinar dónde vive y dónde trabaja, ¿vale? Y cada uno, digamos, cada uno de estos es dónde vive y dónde trabaja, y luego hacer una agrupación interesante, o sea, cómo pasamos de estos datos que no dicen mucho a cosas que pueden empezar a ser interesantes a pues, un planificador urbano, al alcalde o al futuro alcalde de Madrid, ¿vale? ¿Cómo hacemos esas cosas? Y bueno, simplemente pues es preprocesar, que ya veremos, y veremos, o sea, una de las cosas nuevas es que hay que usar muchos tipos de datos, texto, imágenes, audio, vídeo, códigos Smile en quimioinformática, los likes de Facebook, etc. Los valores que faltan, que es pues qué hacemos con ellos, cómo los tratamos, los valores extremos, que pueden venir pues por varias razones, pues cómo los tratamos. Hay muchos algoritmos que prefieren datos pues más o menos homogéneos y veremos un ejemplo en un lab que son, por ejemplo, un caso paradigmático es análisis de componentes principales, pues cómo los estandarizamos para que sean más o menos, pues cómo tratamos variables categóricas que ponen algunas dificultades a algunos algoritmos. Y nada, pues eso, en resumen, pues vamos a hacer un recorrido por estas tres categorías de algoritmos, aunque, pues como dijimos, pues hay ya muchas relaciones entre unos y otros. Vamos a poner el énfasis en máxima verosimilitud, pero de cuando en cuando haremos recordatorios a aproximaciones bayesianas. Y vamos a hacer de forma repetida, y ahora vemos un primer ejemplo, los retos que nos ponen Big Data, ¿vale? Los retos que nos ponen problemas con alta dimensión. Y bueno, esta es la primera introducción. A partir de la siguiente semana ya haremos cosas más concretas de algunas cosas. Y para... Pues Simón, dejo de compartir. Sí, si no se puede. Ah, no, pero lo tengo. Y me tenía abierta ya. A ver si puedo. No pasa nada. Ahí no nos está mostrando. Ya, pero para más. No, bueno, se ve suficiente. Vale, sí, vale. Y esto... Ah, bueno. Ahí igual que pinchar.
Vale, pues nada, Simón nos cuenta esto. Creo que te está siguiendo a ti ¿no? A ver, la cámara. Vale. Ok, bueno, hola a todos. Me llamo Simón. Trabajo aquí en ICEMAT con David. Hay mucha más gente del grupo también que está involucrada en este proyecto que les voy a contar ahora, entre otros, pues, Roy, que está por ahí detrás. Hay gente también de Valencia, de otros institutos, de diferentes instituciones. Y estamos trabajando en un proyecto a nivel nacional que tiene un montón de patas. Nosotros estamos llevando una de las partes de una de ellas. Y nosotros nos encargamos de la parte de modelización de datos que utilizan secuenciaciones genéticas de muestras del COVID, a la vez que utilizan también información sobre los pacientes para intentar predecir, como veremos ahora, distintas variables de interés, como pues en este caso. Entonces, como les digo, pues hay otros institutos también involucrados, hay mucha gente metida en el tema. Nosotros solo les voy a comentar una parte que hemos hecho entre todos, pero que tú, César, también está César currando con nosotros en el proyecto. Y por comentarles un poco cómo funciona el estudio que hemos hecho, hemos intentado predecir principalmente sobre dos variables. Hemos utilizado información sobre mutaciones de diferentes muestras sacadas a pacientes que han ido por un hospital en algún momento, les traen una muestra del virus, ese virus lo secuencian, entonces tenemos la secuencia completa del genoma del virus, y al mismo tiempo pues también tenemos algunas de las variables del paciente, de las cuales hemos usado solamente una parte de ellas. Y desde el punto de vista, sobre todo de la gente, nosotros nos dedicamos más bien al modelo, de la gente que sabe más bien del tema de genética, bioquímica y demás, pues lo que les resultaba más interesante en este caso era estudiar, como se marca aquí, pues la hospitalización y el breakthrough. Hospitalización entendida como un proxy para la severidad de la infección, y el breakthrough se define como un paciente que está con la pauta de vacunación completa y que ha sido hospitalizado. Por lo tanto, consideramos que el virus o la cepa de virus que ha contraído ha de alguna forma evitado la eficacia de la vacuna, ha sabido esquivarla de alguna manera, si queremos. Entonces nos interesa estudiar ese genoma precisamente porque puede haber inducido un fallo vacunal de alguna forma. Entonces, vale. Los datos que tenemos son, principalmente hemos utilizado dos fuentes de datos, una combinación de datos del Gregorio Marañón con datos de la Comunidad Valenciana. Los del Gregorio Marañón son menos datos, son 386, lo indica ahí arriba, y los datos de la Comunidad Valenciana son bastantes más, son 8.500, terminamos aproximadamente con 9.000 datos, ¿no? Y aparte de todas estas secuencias completas del genoma del COVID para cada uno de esos pacientes secuenciados, tenemos también el sexo del paciente, la edad y el mes del muestreo, el mes en el que le extrajeron la muestra. Tenemos también el día incluso, pero basta con considerar la ventana temporal del mes, lo cual es importante porque puede ser una variable de confusión, ya que las diferentes cepas van apareciendo en diferentes momentos del tiempo. Entonces, si no tienes en cuenta el tiempo, pues podría dar lugar a falsas interpretaciones de los resultados finales. También tenemos más o menos, hemos visto que los datos están más o menos compensados entre sexo masculino y femenino de los pacientes. Las edades, excepto, bueno, por la ventana temporal en la que estamos muestreando, había ausencia de muchos niños, evidentemente, porque en este tipo de casos pues no estaban siendo vacunados o no se les llevaba a los hospitales en este tipo de... o no se les secuenciaba realmente en los hospitales en esta ventana temporal. Y a partir de todos estos datos de aquí, pues los intentamos era combinarlos, hacer que estén todos bien procesados de tal forma que los podamos usar en nuestro modelo y hacer predicciones sobre las variables que veíamos antes. Entonces, como decía David, la parte del preprocesado suele ser la más tediosa, la que lleva mucho más tiempo del que a uno le gustaría, porque la parte quizá más interesante es la parte de modelización, ver si todo funciona, qué tal se aporta el modelo, etc. Pero en este caso, pues, hubo una parte interesante de preprocesamiento, y por interesante me refiero a larga y tediosa, como digo.
Sobre todo, lo importante en este caso era decidir qué hacer con los missing values. En este caso tenemos alrededor de 9.000 secuencias y 9.000 datos de pacientes, digamos, pero en muchos de los casos pues faltaban algunas de las posiciones del genoma, faltaban algunas de las variables del paciente, y la primera decisión era qué hacer con todos esos valores ausentes, porque nuestros modelos, o los modelos que terminamos por seleccionar, no lidian con ese tipo de valores ausentes, entonces teníamos que elegir alguna forma de eliminarlos o de rellenarlos. En nuestro estudio, pues lo que hemos hecho ha sido eliminarlo del todo. Entonces lo que hacemos es eliminar aquellos pacientes, bueno, aquellas secuencias, si queremos, que tienen más de un 10% de missing values, de tal forma que nos las eliminamos totalmente, porque tenemos aproximadamente esos 9.000 datos, no pasaba nada si nos quitábamos alguna que tuviera muchos huecos. Y también eliminamos aquellos pacientes para los cuales no tuviéramos aquellas variables tipo eso, el sexo, la edad o el mes de la muestra, porque nos lo podíamos permitir porque teníamos muchos puntos en este caso. Además, por temas de consistencia para el tema de vacunación, elegimos el corte a partir del 1 de enero de 2021, ¿vale? Con lo cual quitamos cierta parte de los datos también. Y la cuarta condición aquí es simplemente porque estamos interesados en las mutaciones. Entonces, si una posición del genoma no ha variado en ninguna de las secuencias que tenemos, nos la quitamos del medio porque es una variable que no nos interesa. Entonces, queremos que al menos para cada una de las posiciones secuenciadas haya al menos 2 tipos de aminoácidos o de base, incluso si quisiéramos, pero bueno, que tuviera al menos cierta variedad cada una de esas posiciones, porque, de nuevo, como estudiamos mutaciones, si es la misma, no nos interesaba mucho. Entonces, hacemos todo este preprocesado para una parte concreta que a lo mejor les suena, porque es súper famoso cuando se está discutiendo esto, incluso en las noticias y tal. Hay una parte especialmente interesante del genoma, que es la parte de la proteína del spike, que por suerte es bastante más pequeña que todo el genoma completo, que eso ya nos dificultaría más el problema todavía. Y aún así, pues después de, bueno, originalmente el spike consiste en 1.200 posiciones aproximadamente, tras todo el preprocesado de eliminar esas columnas que son constantes, eliminar todos esos valores ausentes, nos quedamos con 331 posiciones, que son bastantes menos de las que teníamos originalmente, pero estas son posiciones limpias, si queremos, ¿no? Posiciones completamente utilizables. Y de esos casi 9.000 casos, pues acabamos con casi 6.000. Nos hemos quitado 3.000. Seguimos teniendo una cantidad considerable de datos y tenemos una cantidad de posiciones preservadas pues, bastante menor. Entonces, este es el conjunto de datos preprocesado que luego utilizamos para la predicción de las distintas variables de interés, ¿no? que teníamos antes. Entonces, bueno, esto lo obviamos y ahora lo comentamos. El modelo que hemos utilizado es un modelo de regresión logística, como lo comentaba David. Es un modelo que lo que intenta es, a partir de variables que pueden ser continuas o discretas, pues intentar predecir la probabilidad de pertenencia de un sujeto a, en este caso, pues un caso severo o no severo de contagio del COVID, o un caso de fallo vacunal o de breakthrough, o de no fallo vacunal. Le intentamos hacer clasificación binaria, digamos, utilizando todas esas variables que teníamos, esas 300 y pico posiciones, más las variables del paciente, las combinamos todas juntas e intentamos predecir el estado de la severidad y el estado del fallo vacunal. De hecho, en el caso de la severidad, contamos con el hecho de que el paciente esté vacunado o no para predecir la severidad de la infección. Es decir, no solamente contamos con el sexo, la edad y el momento de la muestra, sino también con si el paciente está vacunado o no, porque eso es una variable de confusión importante que necesitamos tener en cuenta para predecir si el paciente va a acabar en un estado más severo o no, evidentemente. Entonces, en este caso, ya esto se discutirá más en detalle cuando se estudie la parte de regresión logística, pero lo que se hace es se modeliza el logaritmo de las probabilidades de una cierta clase, se modeliza en este caso, con este modelo. Y en general no se suele utilizar toda esta parte de aquí, esto simplemente porque estamos haciendo un modelo que también incluye no solamente la contribución individual de cada una de las mutaciones del genoma, digamos para una posición, no solamente estamos teniendo en cuenta mutaciones individuales de esa posición, sino que también tenemos en cuenta
que hay ciertas mutaciones que solo influyen en esas variables de interés cuando ocurren a la vez. Hay una interacción entre dos mutaciones posibles del genoma. Es decir, si en una posición X y en una posición Y tenemos presente dos mutaciones a la vez, ese pronóstico puede ser peor o puede ser mejor que lo que podría tener si las estudiaras por cada una de ellas individualmente. Te proporciona más información en general. Entonces, la parte del modelo este de formulación del logaritmo de las probabilidades que nos permite modelizar esa interacción es justamente esta parte de aquí de la derecha, ¿vale? Esto de aquí es una notación un poco comprimida, no quiero tampoco entrar en el detalle exacto, es simplemente un producto de las variables, entonces cada una de las X simboliza toda la ristra posible de variables que tenemos, es decir, estoy hablando de las variables del paciente más las 300 y pico posiciones preservadas, y las X y J, estas que tenemos aquí, son las combinaciones pues de cualquiera de esos dos pares, cualquier par de esas variables. Podemos tener una interacción no solamente entre las variables del paciente, entre el sexo y la edad, el sexo y el momento de la muestra, la edad y el tiempo de la muestra, sino de cualquiera de esas con las posiciones del genoma o de cualquiera de las posiciones del genoma entre sí. Por ejemplo, la posición 1 y la posición 10 de las preservadas, digamos, del genoma del virus, ¿vale? Entonces, sí. Las X, cuando se refieren a posiciones del genoma, están codificadas como 1, 0. Cuando se refieren a posiciones del genoma, están codificadas con el valor, o sea, con una letra que te dice el aminoácido, porque tenemos bastante más variedad, no son binarias, en este caso tienen múltiples valores, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos casos, no solamente tenemos... Hay casos en los que sí que solo hay dos categorías, porque hay posiciones para las cuales aparecen solo dos tipos de aminoácidos, pero hay posiciones para las cuales aparecen 4, a lo mejor. Entonces, alguna de estas necesita 4 categorías, 3, alguna 2, y las que son 1 las hemos eliminado, así que esas no las tenemos. Pones, perdona, la base, ¿no? La letra, el ACGT, no el aminoácido entero al que da lugar. No, utilizamos el aminoácido completo. ¿Sabes exactamente dónde dan? Claro, una combinación de 3 bases te da un aminoácido. Y entonces las tenéis agrupadas en treses. Hemos traducido directamente esas bases a aminoácidos. De hecho, hemos utilizado la codificación esa porque te reduce la dimensionalidad del problema en factor 3. Precisamente porque cada 3 bases te define uno de estos aminoácidos y por lo tanto es más tratable. Pero sí, o sea, en este caso hemos utilizado directamente el aminoácido. Hemos utilizado los 20 y pico tipos de aminoácidos disponibles. Los hemos escrito directamente ahí. ¿Y no hay zonas del genoma oscuras que no dan lugar a aminoácido directamente? O sea, porque siempre hay como zonas que no hacen nada y historias así. Nos hemos quedado con una parte limpia, digamos, ya del genoma. Sí, eso ha sido parte también de la gente de bioquímica que han sido capaces de decirnos, bueno, esta es la parte interesante. Nosotros ahí difícilmente podemos saber si es una parte interesante o no, pero si nos dan los datos limpios y nos dicen, esta es el trozo interesante, esa es la parte que hemos estudiado nosotros. Entonces, en este caso, el modelo consiste en, dentro de estas probabilidades de una clase o de otra, incluir no solamente información que vendría a ser individual sobre cada una de las mutaciones o cada una de las variables del paciente, sino de posibles interacciones entre ellas. Y a través de estos coeficientes beta, que son los coeficientes que vamos a ir ajustando, si queremos, estos coeficientes beta son los que nos darán la importancia de cada una de estas contribuciones, ¿vale? Entonces, si vemos que hay un beta muy fuerte, un beta muy alto, eso implica que la contribución de esa componente al modelo es muy grande. Se entiende como un proxy para la importancia de una variable en el modelo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos en este caso también es selección de variables en este caso. Entonces, para llevar a cabo selección de variables, esto se hace, como comentaba David, con un proceso de regularización, ¿vale? Entonces, para entrenar este modelo se hace encontrando normalmente, bueno, voy a darlo para atrás, el punto óptimo que en este caso minimiza una función objetivo, ¿vale? Y la función objetivo completa de todo el modelo sería, en este caso, el negativo de la log likelihood, del logaritmo de la verosimilitud, ¿vale? Que es una parte estándar de un modelo de regresión logística, y además le sumamos esta componente que hay aquí detrás, que es un término de regularización. Entonces, esta parte de aquí es la que nos asegura
que el modelo explica bien los datos, ¿vale? Entonces, encontrando, si eliminásemos esta parte de la derecha, ¿no?, del regularizador, esto aquí nos permitiría reproducir los datos lo mejor posible dentro de nuestro modelo, ¿vale? Y lo que ocurre en este caso es que este término, el término de regularización, cuando optimizamos la función objetivo completa, lo que hace esto es seleccionar solamente algunas de las componentes del modelo y mantenerlas distintas de cero. Las otras se las lleva a cero, las hace desaparecer y te dice que no son importantes, que no contribuyen de manera relevante al modelo. Entonces, esto ya se verá en más detalle cuando se estudie la parte de regularización, pero en concreto, introducir esto dentro de tu función objetivo te permite controlar cuántas variables estás utilizando en el modelo, ¿no? Y la fuerza con la cual debes introducir el término de regularización viene dado por esta lambda, que está intentado subrayarla en verde, pero se ve bastante mal. Y la selección de esa lambda pues, se hace por un proceso de validación cruzada, es una optimización de hiperparámetros. En general, lo importante de esto simplemente es que tomamos una función objetivo bastante usual para un modelo de regresión logística, añadimos un término de regularización para asegurarnos de que nos quedamos solamente con ciertas variables porque queremos saber cuáles de esas mutaciones son importantes en todo el genoma este que hemos preservado, y elegir la fuerza de esta regularización depende de un proceso automatizado, digamos, de validación cruzada, para optimizar ese hiperparámetro lambda. Además hay que introducir una serie de hipótesis, no voy a entrar tampoco mucho en detalle, pero sobre todo esta de aquí, la hipótesis de jerarquía fuerte, y por eso este modelo se conoce como Hierarchical Group Lasso. Lasso viene por el tipo de regularización que se está usando, que utiliza la norma 1, ¿vale? No es la norma 2, que sería otro tipo de regularización diferente. Esta nos interesa en concreto para selección de variables. Y el hecho de que aparezca el término jerarquical es porque se respeta en este caso bueno, nosotros estamos imponiendo jerarquía fuerte, lo cual implica que para que aparezca un término de interacción como relevante entre dos posiciones del genoma, tiene que aparecer individualmente la contribución de cada una de esas dos posiciones por separado. Es decir, si me aparece como relevante la interacción entre la posición I y la posición J, es porque individualmente la posición I y la posición J son relevantes también. Eso es una hipótesis que hemos hecho nosotros por formulación del modelo, porque parece razonable, en la mayor parte de estos estudios se asume como razonable que solamente una interacción puede ser relevante si existen contribuciones individuales de esas mutaciones, pero esto se puede relajar en otro tipo de formulaciones, ¿vale? Nosotros lo imponemos porque consideramos que es razonable en vista de lo que se hace en la literatura también. Entonces, utilizando este modelo, por ejemplo, para hospitalización, lo que hacemos es, al final, encontrar un conjunto de variables que están asociadas con un incremento en la probabilidad de que una persona termine hospitalizada o un descenso en la ausencia de esas otras variables, ¿verdad? Esto de aquí es una representación porque, de nuevo, como estamos considerando interacciones por pares, esto lo que representa es las interacciones por pares que tenemos entre las distintas variables que perviven en el modelo y que tienen interacción entre ellas. Entonces, cada nodo de todo este grafo representa una variable que se ha preservado como interesante. La mayor parte de ellas son posiciones del genoma, pero también tenemos el estado de vacunación del paciente, la fecha de muestreo, la edad del paciente y el sexo, que más o menos intuitivamente entendemos que son variables importantes, ¿no?, para predecir si una persona acaba hospitalizada. Entendemos que una persona joven, vacunada, menos probable que acabe hospitalizada que una persona más mayor que no ha sido vacunada, por ejemplo, que tiene un pronóstico probablemente más severo. Y lo interesante es que también encontramos que hay ciertas mutaciones que, bueno, hay muchas de ellas que tienen relaciones entre ellas y relaciones con las variables del paciente, pero hay ciertas mutaciones que están desconectadas del resto del grafo. Y esto es una cosa que, de hecho, se está estudiando todavía, que estamos hablándolo con los grupos que saben de la parte de bioquímica, bueno, esencialmente, porque hay ciertas mutaciones que están aisladas, como pueden ser estas dos, la mutación dentro de la spike, en la posición 145 y la 18, y la 215 y la 678, por ejemplo. Son estructuras particulares que nos llaman la atención sobre todo por lo diferentes que son. Y aquí hay un mapa de calor de cómo contribuye la presencia de cada una de esas. Es un subconjunto, no son todos, porque si no el mapa de calor sería enorme.
pero cómo contribuyen algunas de esas mutaciones al pronóstico de hospitalización. Por ejemplo, si un paciente, se ve regular, pero si un paciente tiene la mutación 177M y una de lesión en la posición 144, la probabilidad de hospitalización sube. Cuanto más rojo, digamos, mayor probabilidad de hospitalización, cuanto más azul, menor probabilidad de hospitalización. Entonces, aquí hay un subconjunto de estas, pero esto se puede estudiar para todos, y lo interesante de este caso, bueno, aquí hay una versión descompuesta, pero lo interesante para este caso es que podemos cuantificar de alguna forma la magnitud de esas interacciones y dar un proxy para estimar cuál de ellas son interesantes y cuáles son las interacciones interesantes a su vez entre posiciones de mutación. Eso en cuanto a hospitalización, ¿no? Y por otro lado, respecto a fallo vacunal, no se ven ese tipo de estructuras independientes, pero también se preservan bastante menos variables. Se ve que interesan muchas menos posiciones para predecir el posible fallo vacunal de cada uno de los pacientes que han sido muestreados. En este caso, pues, aparecen de nuevo las tres variables del paciente de las que hablábamos antes, ¿no? En este caso no tenemos vacunación porque es precisamente parte de lo que queremos estudiar, pero aparecen como importantes esas, las tres variables del paciente, y otra serie de posiciones, algunas de las cuales coinciden con el estudio de hospitalización, que a su vez pues eso, nos reproducen un mapa de calor parecido al anterior, donde en este caso pues de nuevo tenemos algunas de las conclusiones que son relevantes y de hecho no se conocían antes. Lo que se hace hasta el momento es estudiar esencialmente la diagonal de este mapa de calor, es decir, la contribución individual de cada una de las mutaciones al estado del paciente. Todo lo que está fuera de la diagonal es lo que proporciona el estudio nuevo que estamos dando nosotros, que es interacciones por pares. Y en este caso, pues, por ejemplo, una de las conclusiones que resultó especialmente interesante es cuando aparecen dos mutaciones que individualmente se saben que contribuyen mucho al breakthrough, al fallo vacunal, y se ve que el término de interacción de cada una de ellas contribuye aún más, por ejemplo, a la probabilidad de fallo vacunal, como puede ser justo esta casilla roja de aquí, que es la 25, tener una P en la posición 25 del genoma y una K en la posición 478. Son dos mutaciones bastante conocidas en concreto, ¿vale? Entonces se ve en este caso que la interacción entre esas dos variables, que son entre esas dos posiciones, esas dos mutaciones, contribuye aún más de lo que ya se pensaba individualmente por parte de cada una de esas mutaciones por separado. Se puede descomponer, etcétera. Luego, si quieren, hablamos de estos otros grafos. Así que lo interesante de todo el estudio, es un poco como conclusión, es extraer información nueva a partir de estas interacciones por pares que antes no estaba disponible y que ahora, gracias a este tipo de técnicas que asocian las interacciones por grupos, somos capaces de reproducir o de obtener información nueva que antes no estaba presente y que de hecho complementa o extiende la información presente previamente, como es el caso ese de la mutación en la 478 asociada con la 25P, ¿no? Que es lo que estábamos hablando ahora. Y lo interesante de esto también sería extenderlo. Evidentemente, todo esto es aplicado solamente a la parte del spike, ¿no? Les comentaba antes, solamente una parte del genoma, que es más pequeño. El genoma del virus es enorme, o sea, es súper grande, y realizar un análisis en todo el genoma completo es muy complicado porque introduce una dimensionalidad altísima, como entenderán. Aquí hay 1200, pero es que creo que hay alrededor de 25.000 posiciones. En este caso, estamos partiendo de 300 después del preprocesado. En crudo, el genoma creo que tiene alrededor de 25.000 posiciones, puedo estar columpiándome, pero creo que son 25.000 posiciones. Y realizar un análisis con esa cantidad de dimensiones es bastante complicado. Entonces, estamos buscando a ver formas para extenderlo, sobre todo a otras partes del genoma junto con la spike. A lo mejor no completo, pero a otras partes de interés, por ejemplo. Y además intentar aumentar la cantidad de datos que preservamos para no quitar esos 9.000 datos y quedarnos en 6.000, pues intentar recuperar algunos más con alguna posible técnica de imputación también sería un camino posible, además de otra serie de avances, ¿vale? Y nada, y cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier comentario me pueden escribir a mí o a cualquiera de los que hemos
trabajado en el proyecto. Y esto es un poco el resumen del proyecto. Okay. No sé si quieres comentar algo más. O... Vale. No, no que... Bueno, primero... Sí. Yo tenía una pregunta. ¿El fallo vacunal depende de la vacuna o tanto? Sí, es importante. Es una información que solo tenemos para parte de la base de datos y por eso no la hemos usado, pero para parte de los datos sí que tenemos presente el tipo de vacuna con el que ha sido vacunada cada persona. De hecho, aquí no lo comento de forma explícita, pero cuando estamos hablando de full vaccination, sí que se define en función de qué vacuna te han puesto. Porque el full vaccination, cuando te vacunan con la... no recuerdo ahora el criterio, pero creo que es cuando te vacunan con la Janssen, ¿puede ser? No lo sé. Tiene que ser con 3 dosis, mientras que con otras vacunas es con 2. Es decir, el criterio este de full vaccination, por detrás, lo que dice es que estés con tu pauta completa con respecto a la vacuna que te hayan puesto, en realidad. Entonces, algunos pacientes se consideran completamente vacunados simplemente con 2 dosis, otros pacientes requieren 3. Entonces, en función de la vacuna que te hayan puesto, de hecho, a lo mejor puedes tener 2, pero si te falta la tercera, no entras dentro de esta categoría. Entonces ahí estamos descontando. Pero sí, no para toda la base de datos tenemos presente la vacuna que le han puesto en cada uno de los momentos, pero sí que, por ejemplo, tenemos el registro de la última o algo por el estilo. Entonces, eso es importante, sí. No, porque al final nunca nos podemos quitar las variables propias del paciente, ¿no? No podemos decir que la efectividad sea exactamente ni por la mutación del virus ni por la vacuna, sino que el paciente también entra ahí en medio. ¿Hay alguna relación directa entre qué tipo de mutaciones hay las varias con los pacientes? O sea, ¿hay pacientes más propensos a tener cierto tipo de variaciones? En cuanto a su perfil de sexo, edad, etc. Claro, porque entonces hay, no, dentro de todo el estudio que he visto, algo que me ha sorprendido un poco no ver, ¿no? Es un poco la independencia de las variables. Si no asumes la independencia, o sea, se está asumiendo una independencia de las variables en todo momento. Sí, No sé si habéis hecho un cruce. El modelo lo que hace es ajustar por las variables del paciente en cada caso. Entonces esa información está de alguna forma incluida en las conclusiones del modelo. Pero solo sexo y edad. Sí que hay mutaciones que tienen por sexo y edad, pero no tenemos. Claro. Solo está ajustado por las variables que hay. Hay una relación directa entre sexo y edad. Sí, de hecho sale... Sí, eso es lo que sale en los grafos. De hecho, a ver si me hace caso. En los grafos se ve que, por ejemplo, en el otro es más claro. Aquí se ve que sexo, edad y demás está relacionado con otras mutaciones. O sea, el hecho de que exista un vértice entre estos nodos implica que hay una relación entre el sexo del paciente y la presencia de la mutación en la 346, por ejemplo. Entonces sabes que en función de la edad tendrá cierta prevalencia de cierto tipo de mutación en la posición 346. Eso está incluido, sí. Es lo que dice Roy, es cierto, es que solamente podemos controlar por lo que estamos introduciendo. Si existen otros efectos, esos son incontrolables, al menos en este estudio. De hecho, el efecto más gordo que no podemos incluir por el dosis de información es si el paciente ha pasado. Claro. Si tiene inmunidad presente previa por haber sido infectado, ¿No efectivamente. tenéis otras variables de peso, estado de salud o de algún tipo? No, en general no. Estamos usando lo que hemos visto que se preserva de forma más consistente en toda la base de datos, pero no, en general no tenemos nada. Fumador, por ejemplo, el fumador. No. En general no. En algún caso especial de alguna parte de la base de datos sí que había más información, pero no, en general no. ¿Habéis partido un conjunto test y habéis evaluado cuán predictivo es vuestro modelo? O sea, cuán bueno es prediciendo. Lo hemos hecho para caracterizar en realidad, no lo hemos hecho para... Sí. O sea, solo por curiosidad, digamos, por saber... Sí, no, lo hemos hecho más bien para caracterizar el conjunto de datos completo y no lo hemos usado tanto para predecir, sino para entender qué variables son importantes dentro del conjunto de datos que tenemos presente. Nuestro interés no es el performance predictivo, si quieres, sino la selección de variables individual en cada caso. Bueno, por favor.
Sí, estaba pensando por si, digamos, por si estabais haciendo cosas, aunque habéis metido una regularización, imagínate que está sobreajustando. Claro. Digamos, claro, pues si tuvieras un conjunto test podrías un poco Por eso hemos tener hecho... una idea acerca de esta sobreajustando. Sí, o sea, hemos empleado validación cruzada para optimizar claro. la... Es verdad que lo has dicho, sí. Sí. Vale. Hemos hecho cross-validation Sí, para ajustar el... Polo está... Sí, sí, puedes preguntar directamente. Ok. Hola, buenos días. Hola. Tenía una pregunta y era relativa a los dos mapas de calor que has mostrado. Sí. El orden de las probabilidades es distinto. ¿Eso influye en la selección de variables o qué criterio utilizáis para seleccionar las variables? Solo una curiosidad. El orden de las probabilidades, no sé a Sí, qué te refieres. en el mapa de calor, en el primero ponías que iba hasta 0,2, creo, 0,3, ¿no? Eso es el log, ¿no? Sí, es el log, ¿eh? Ah, creía que eran las probabilidades de Sí. selección. Ok. Entonces estaba equivocado. Sí. El log de la probabilidad de i igual a 1, ¿no? Exacto. Son los logitos. Sí. Ok. Muy bien, entonces ya está resuelto. Muchas gracias. Ok. Si hay alguna pregunta más en Zoom, pueden preguntar. Sí, basta con preguntar directamente, les escuchamos aquí en el altavoz. No sé si habrá alguna, pero no sé si hay alguna pregunta más por aquí también. Estudios de comunidades a partir de los planos. Lo hemos intentado también. Sí. Salen, pero no sabemos qué conclusiones sacar de ello, porque contrastarlo es difícil. O sea, se puede hacer y lo hemos hecho, pero saber si es válido o para qué es válido exactamente no está tan claro. Porque hay que tener mucho cuidado con cómo construir las comunidades y que tiene... Las distancias que habéis puesto ya tienen fallas de qué parte comporta, ¿no? Que qué parte va la vida. Sí, La esperanza era que una comunidad correspondiese a un conjunto de posiciones del aminoácido que cuando la proteína se enrolla se cerca del espacio. Pero no se respeta eso. Pero de hecho, es un dato como, ¿no? Todo lo que es metagenómica, etc., factores de prescripción. bueno, sí, a ver, ahí el proceso biofísico que hay por detrás, pues, claro, pero se esperaba que si hay dos posiciones que interaccionan fuertemente, con en este caso la hospitalización o la severidad, que estuviesen cerca. Pero como es un proceso tan complejo, porque el fenotipo de hospitalización, las cosas. Otra cosa, aparte de entonces nos han dado las secuencias de aminoácidos del spike. ¿Teníais localizados dentro del spike donde estaban los núcleos, la interacción directa? Es decir, tú una proteína la tienes en 3D, ¿vale? Eso es muy solito. Nosotros estamos trabajando con la secuencia, pero son en 3D y luego al final lo que toca con los diferentes, lo que es el binding site, ¿no? Sí. Nada, información tridimensional de las proteínas no hemos usado nada. Ni estructural, ni... No. Esto utiliza en crudo la secuencia tal cual, tabulada. No habéis conseguido, bueno, no habéis trabajado en ese. No, luego sí que hemos intentado con alguna de las posiciones interesantes estas seleccionadas, les hemos pedido a la gente que estudie si realmente es lo que dice Roy, si están cerca espacialmente cuando la proteína se pliega, pero no es el caso. Entendía lo de Roy, de que estuvieran cerca, digo ya, pero muchas veces lo importante no es que estén cerca, sino que sean los momentos de anclaje. Parte de... Exacto, sí. Bueno, pues igual, no sé exactamente. Claro, eso. ¿Ya? Sí, tenemos que... Bueno, se queda por aquí y nos vemos el... Uso de regresión logística y por nosotros por SVM. En este caso, por facilidad a la hora de tratar una base de datos tan grande. Bueno, preguntan que por qué no hemos usado SVM o cualquier otro tipo de modelo. En este caso es básicamente restricciones de la base de datos, de las propiedades de los datos que tenemos presentes, porque teníamos muchísimas variables que seleccionar, era un modelo simple y más o menos interpretable, y era lo que nos interesaba en este caso, sobre todo poder sacar conclusiones claras que luego poder transmitir y presentar. En este caso era lo principal, lo más prevalente, el poder comunicar un resultado. Ok, sin problema. Porque entiendo que la parte interpretable es la parte
pensar. Sí. Pero metiendo ahí todos los datos como puntos y sacar modelos, se consigue una clasificación, una predicción. Claro, pero es que el punto aquí era Es encontrar... entenderlos, ¿eh? Claro, la tarea Es que era... hemos- O sea, no Claro, hemos probado eso, ¿eh? probar, es decir, de aquí sacamos algo o no sacamos nada. Sí, Muchas veces donde la primera prueba es, bueno, se saca algo, luego vamos a intentar entender si podemos Sí, sacar. sí, sí. Pues, Sí. No hemos probado porque en este caso la intención era otra, era encontrar qué mutaciones están asociadas a esas variables, pero se podría producir un modelo que te intentara, por ejemplo, predecir eso, sin atender tanto a interpretabilidad a lo mejor. Es que los modelos de predicción están habituados. Cambian tan rápido que lo que si hoy predecimos bien, seguro que en un mes ya no. También, claro, por eso, pero muchas veces por lo menos lo que sí estoy viendo en nuevas tendencias así para intentar sacar elementos explicativos es primero meto un deep learning, meto algo que no entiendo absolutamente nada, veo si esto consigo una predicción buena y si hay una predicción buena, digo, voy a intentar explicarla y a partir de ahí voy a intentar Sí, sí. Es decir, como una primera prueba test error de, oye, aquí hay algo de información. Sí. Sí. A ver, la prueba predictiva sí que está dentro de la validación. Claro, está dentro de... Sí. Pero nunca usamos modelos. No, puramente predictivo no lo hacemos, más que lo que dice de validación cruzada. ¿No? No lo estamos empleando tampoco en este caso. No, directamente validación cruzada para utilizar el modelo Sí, y digo, testear. los resultados de error. Sí, no estamos testeando con Rockman. Vale. Lo dejamos por aquí, Borja, si quieren. Y nos vemos el próximo viernes de todas formas, ¿vale? Que nada. Chao.